edición Mediodía de BTV Noticias, es momento de análisis internacional. Exactamente, con Claudio Fantini, porque el lunes en la noche se reunieron los presidentes, el actual uruguayo Luis Lacalle Pou con el ex mandatario de nuestro país, el doctor Tabaré Vázquez. Claudio, hubo repercusiones también en la vecina orilla. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué dijeron? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto saludarlos. Sí, acá hay una gran repercusión. A mí personalmente me han llamado de muchos medios porque yo lo subrayé desde un primer momento a este gesto del expresidente hacia el actual presidente y gesto del actual presidente hacia el expresidente. Esa forma de abordar la pandemia que los argentinos ven en Uruguay no parece algo que está en la otra costa de un río, sino en otra dimensión de la política. O sea, ver que un expresidente como Tabaré Vázquez, figura predominante en la principal fuerza de la oposición, se siente a trabajar y a elaborar un plan estratégico para hacérselo llegar al actual gobierno, que es de otro signo político, que no lo haga él personalmente, sino que le dé a la dirección de su propio partido, el Frente Amplio, y el Frente Amplio se lo haga llegar al gobierno, y que ese gobierno se siente a ver esa propuesta llegada desde el liderazgo opositor y que luego el presidente actual vaya a ver al expresidente para discutir esa propuesta estratégica elaborada por el expresidente. Realmente acá en Argentina es inconcebible. Son gestos de grandeza política, tanto en el oficialismo uruguayo como en la oposición, que en Argentina son inconcebibles. Pensemos que en la Argentina, en estas últimas semanas, nunca el líder opositor se sentó a trabajar un plan estratégico para hacerle llegar al actual gobierno aportándole ideas. No, a lo sumo, varias veces por Twitter apareció indicándole cuál debía ser la dirección que el actual gobierno tenía que tomar, o indicándole, por ejemplo, que no descuide la economía por proteger a la población del coronavirus. No es lo mismo indicarle a un gobierno tal o cual cosa que elaborar un plan estratégico con una serie de ideas y hacérselas llegar como aporte. Eso es inconcebible en la Argentina por parte del líder opositor Mauricio Macri, como que también es inconcebible que el presidente Alberto Fernández vaya, como Lacalle Pou, a recibir y a estudiar una propuesta de la oposición y a reunirse con el líder opositor, incluso yendo a verlo a su casa, al líder opositor. Acá lo que ha hecho Alberto Fernández es ir ensimismándose cada vez más. A lo sumo, lo único que mantiene de contacto con la oposición es mostrarlo a Horacio Rodríguez Larreta, del PRO y jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en las conferencias de prensa en las que anuncia la continuidad de la pandemia. Eso es todo. Acá oficialismo y oposición se miran desde lejos, incluso cuando la circunstancia los estaría obligando a cooperar. Por eso llama tanto la atención y despierta tanta envidia en la sociedad argentina lo que se ve en el escenario político uruguayo, Nicolás. Ahora, Claudio, Valentina te saluda ahora. Tú al comienzo, acá mismo en el análisis, habías marcado al comienzo de esta pandemia que se estaba dando ciertas señales de una tregua política. Rodríguez Larreta, sin lugar a dudas, era una de las personas, como bien lo decías tú, que estaba protagonizando este contacto entre la oposición y el oficialismo. ¿A qué crees que se debe esta escalada de tensión en el sistema político argentino? Así es, Valentina, es como vos decís, en un principio hubo colaboración. Cuando irrumpió la pandemia, fue primero la oposición la que planteó la necesidad de hacer cuarentenas en la Argentina, y las mismas fueron organizadas por el gobierno nacional con los gobiernos provinciales, sin hacer diferencia con los que están en manos de fuerzas de la oposición a nivel nacional. Pero esa colaboración inicial se fue apagando en el tiempo y vimos un ensimismamiento. Horacio Rodríguez Larreta sigue actuando con una gran responsabilidad, está frente a la gestión de gobierno y por lo tanto a la gestión de la pandemia, es un férreo
contrario defensor también de la cuarentena, pero a nivel el oficialismo, oposición, el contacto se fue atenuando. Directamente la oposición en el Congreso no está deliberando y no está siendo escuchada. Y a tu pregunta, Valentina, de por qué se está dando esta escalada de tensiones, donde cada vez hay un tono más endurecido del presidente hacia la oposición, o dejar, por ejemplo, que Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, cada 2 por 3 esté atacando a la anterior gobernadora, María Eugenia Vidal. ¿Por qué se da eso y por qué se da también cada vez un tono más duro en dirigentes opositores cercanos a Macri, como Patricia Bullrich, entre otros? Bueno, yo creo que en el campo de la oposición, Valentina, por los celos que le da a Macri el crecimiento de Horacio Rodríguez Larreta en las encuestas. Las encuestas están mostrando que hoy el referente de la oposición para los argentinos no es Macri, cuya imagen está cada vez más débil, sino el actual jefe del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por parte del oficialismo, me parece que el endurecimiento del lenguaje oficialista respecto a la oposición, Valentina, se debe al crecimiento del control que Cristina Kirchner está teniendo sobre el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Ha conquistado muchos espacios en esta semana y va mostrando políticamente que ella le está marcando el rumbo a Alberto Fernández, al menos así ha sido por estos días. Ya lo anunciabas además hace algunas semanas, Claudio, que eso podía pasar, ¿eh? Gracias por ahora, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hacemos una pausa ahora, ya venimos.